¿Estás llorando?, preguntó aún dentro de mí, con una voz que no mostraba ni culpa ni sorpresa. Es por el ascenso, no respondí. Fijé la mirada en el plafón amarillento sobre su hombro, esa mancha vieja que parecía un intento fallido de borrar la vergüenza del techo. No esperó respuesta, salió de mí, se subió la cremallera con movimientos ensayados y como en piloto automático recogió su reloj del buró. Vuelta a lo de siempre, Tara. El aire acondicionado, ahora sin su cuerpo junto al mío, me envolvió por fin. El frío ayudó, también el sonido de la puerta del hotel cerrándose tras él. Me quedé observando la almohada que había usado, arrugada y con una hendidura en el centro, como si se hubiera disculpado silenciosamente antes de irse. Ya sabes cómo son estos ciclos financieros, habría dicho cualquiera en su lugar. Pero yo sabía más. Yo armé su presupuesto, optimicé cada línea, enlacé ese caos de código obsoleto y lo transformé en algo más estable que su auto eléctrico de lujo. 6 años de trabajo, 43 módulos lanzados, 3 reestructuraciones infernales y un acuerdo de confidencialidad que nunca firmé porque él dijo que era solo un formalismo. Y cuando pedí un aumento, se rió. Sí, se rió mientras se abrochaba los pantalones. Vamos, Tara, eres clave para el equipo, todos lo sabemos, pero ese tipo de conversaciones requieren perspectiva a largo plazo. Me dejó una marca de lápiz labial en la cara al decirlo. El color de otra mujer. No me la quité. En vez de eso, abrí el minibar y tomé la única botella que había prometido no tocar más. El sistema aún era mío. La arquitectura, el esqueleto de cada demo para los inversionistas, nació de noches sin dormir, comiendo barras energéticas y rayando pizarras en un sótano con olor a humedad y a ambición. Eso no les pertenecía, pero tal vez a alguien más sí le interesaría tenerlo, alguien como la empresa que operaba justo enfrente, especialmente considerando que aún tenía acceso al entorno original de desarrollo. Y la patente ahí se ponía interesante. Estaba guardada en un viejo disco duro, dentro de una carpeta titulada Basura, vieja, no borrar. Casi no la abro. Tenía miedo de que al tocarla se deshiciera, como si perteneciera a una versión pasada de mí, que aún creía en trasnochar con propósito, en repartir méritos y en equipos de trabajo que decían somos como familia. Pero ahí estaba, patente de Estados Unidos número 10 algo, registrada a nombre de M. Desai, un método para distribución dinámica y predictiva de cargas en sistemas modulares síncronos. Su joya de la corona, mi criatura, y la firma no era de la empresa ni del director técnico, era solo la mía, porque la registré como particular después de una conferencia de backend en 2019, mientras el arquitecto senior dormía borracho en un sillón diciendo que nadie iba a registrar nada hasta el tercer trimestre. Qué legal era una fosa común. Yo asentí, sonreí y luego pasé todo el domingo en el sitio de la USPTO. Y nadie se dio cuenta. Lo oculté durante años. No por estrategia, sino porque simplemente la vida se interpuso. El agotamiento, las evaluaciones manipuladoras, un compromiso fallido con un tipo de DevSecOps que una vez me preguntó si entendía bien los certificados TLS cuando yo había escrito la mitad del módulo descifrado. Y ahora esa firma era una cuchilla suspendida sobre sus cuellos. La pregunta ya no era si la usaría, sino cómo. Durante 4 días reconstruí el prototipo en silencio, usando una cuenta prestada de AWS, con un contenedor privado y un alias que no pudiera delatarme ante sus herramientas de espionaje corporativo. Me conecté desde una VPN, reboté por servidores islandeses y cambié el nombre de mi equipo a HP DeskJet. Cada vez que el CTO me enviaba un emoji de pulgar arriba o reenviaba artículos con títulos como "Las mejores mujeres en tech que no se quejan", mis manos se movían más rápido. Para el jueves ya tenía un prototipo funcional. El viernes tuve una llamada con Artemis Systems y para el lunes ya no era Tara Mehta, la analista senior de integración. Era Tara Mehta, titular de la patente, única licenciada. Y Artemis estaba muy interesada. La gente de Orion Systems ni siquiera parpadeó. La vicepresidenta de ingeniería, una mujer de nombre Lena, con cabello platinado y cero tolerancia a las conversaciones inútiles, escaneó el número de patente y alzó una ceja. Esto es auténtico, dijo sin dramatismo. Deslicé la memoria USB sobre la mesa de vidrio, como si llevara residuos tóxicos. No es solo auténtico, corregí. Sigue operativa, 6 años de uso, toda su infraestructura en la nube gira en torno a esto. Lena no parecía escandalizada, más bien estaba interesada. Mi expresión no la impresionó,
Pero el contenido sí. Tenía todo: el archivo original, las pruebas de autoría, el código fuente sellado con fecha, registros de despliegue y la cadena completa de confirmaciones en Git. Ella se recostó en su silla, golpeteando con suavidad sus labios con un bolígrafo. ¿Sabes que esto va a provocar un incendio?, dijo. Ellos encendieron la chispa, repliqué, solo que reían demasiado alto como para oír el primer estallido. Lena esbozó una sonrisa. ¡Qué lírico! 10 minutos después ya estábamos firmando acuerdos de confidencialidad tan densos que podrían haber aplastado a un ciervo. En 2 horas, una propuesta de licenciamiento formal llegó a mi bandeja de entrada. En la cuarta, su departamento legal ya había detectado una docena de infracciones en la documentación pública del blog técnico de mi antigua empresa. Pero esa no fue la parte sabrosa. La verdadera satisfacción llegó esa misma tarde. Subí la versión 2.1 del motor, limpio, pulido, con 3 funcionalidades nuevas que Orion llevaba 2 años intentando desarrollar por su cuenta, sin liberar código, sin crédito externo, todo privado, todo mío. Y ahora también de ellos. La mañana siguiente envié una notificación formal de licencia a mi antigua compañía. Asunto: infracción de derechos, solicitud de revisión inmediata. Sabía que el CTO probablemente no lo abriría hasta que su café de avena estuviera a la temperatura exacta. Pero cuando lo hizo, puedo apostar que lo escupió sobre la mesa de reunión. Porque adjunto al correo había un documento PDF en alta resolución con mi firma, Tara Mehta, titular legal de la patente. Y justo debajo, la advertencia: ustedes están utilizando un software en producción que infringe propiedad intelectual registrada. Disponen de 48 horas para iniciar negociaciones de licencia. De lo contrario, se procederá con acciones legales y retiro inmediato en todas las plataformas. No oí su grito, pero lo sentí. En la siguiente hora, mi cuenta en Slack fue cerrada. Mi agenda quedó en blanco, mi correo corporativo desactivado. Pero mi celular se encendió como un árbol de Navidad colapsando. ¿Qué diablos es esto? Llama ya. Tara, tenemos que hablar. ¿Fuiste tú quien envió esto? Por favor, dime que fue un error. Entendemos que estés alterada. Podemos resolver esto con calma. Y por último, el CTO. Su mensaje fue directo. Eres una mocosa vengativa. No sabes en qué lío te metiste. Oh, sí sabía. Lo sabía muy bien. Por fin había escrito mi renuncia con tinta legal. Lo llamaron un malentendido. El correo del abogado de la empresa comenzaba con: creemos que ha habido cierta confusión en relación a la propiedad de esta solución tecnológica. ¿Confusión? A eso le llaman ahora 6 años de horas extra sin compensación, de evaluaciones manipuladas, de apropiación indebida de mérito. No respondí. No tenía que hacerlo. Orion lo hizo por mí. Su equipo legal envió una contestación con un apéndice de 14 páginas. Registros de uso de API, logs de Jenkins, líneas de tiempo forenses que documentaban la primera aparición de mi código y la fecha exacta en la que alguien más intentó poner su nombre 6 semanas después. Entonces llegó el golpe maestro. El vicepresidente jurídico de Orion envió una última nota, breve pero devastadora. La biografía del CTO en LinkedIn menciona su autoría sobre el balanceador de carga dinámico. Sin embargo, Tara Mehta figura como única inventora en la patente registrada. Por favor, expliquen cómo una persona sin aportes verificables al proyecto puede adjudicarse la creación de un sistema patentado. Silencio. Y luego, caos. Un hermoso, desordenado, desesperado caos. Uno de los ingenieros senior de mi antigua empresa me filtró un memorando interno a través de Proton Mail. Supuestamente era ultra confidencial, pero el asunto del mensaje era casi un chiste. Protocolo de crisis, secuelas de SAI. Lo leí sonriendo. Entre los puntos más destacados del plan de contención estaban: eliminar todos los posts del blog que mencionaban el motor Pepo 1 como propiedad exclusiva de la compañía, borrar hilos de Slack entre 2019 y 2020 que discutieran la autoría del código y cancelar la presentación del CTO en DevCon. Riesgo reputacional demasiado alto. También, el equipo legal explora una demanda urgente, pero la confianza es mínima. Ella tiene pruebas. Esa última línea, la imprimí, la enmarqué, la colgué justo encima de mi cafetera. Y ahí fue cuando empezó el verdadero juego. Un reclutador que apenas recordaba me escribió de la nada. Me había contactado vagamente en 2021 y ahora me decía: hola Tara, espero que estés bien. Tenemos una vacante urgente para una ingeniera principal.
Ah, y 3 fondos de capital quieren que considere lanzar una empresa derivada. No tardó mucho en filtrarse información anónima a varios blogs de tecnología. Una guerra de propiedad intelectual estaba en marcha en una de las startups más infladas de Silicon Valley. ¿Quién la filtró? Te doy una pista. Toma expreso como si fuera gasolina de tanque de guerra y firma correos como si liderara el comité estratégico de Orion Systems. 2 días después, TechShovel publicó el titular. Exingeniera denuncia a unicornio tecnológico por apropiación ilegal de código patentado. ¿Es hora de reescribir la historia? Ahí estaba la imagen. Yo, con sudadera y un marcador en mano, al lado del CTO en una charla magistral. Él frente al diagrama que diseñé, con mis flechas, mi letra, incluso mi error de dedo, blancer en lugar de balancer. Dicen que la venganza se sirve fría. Yo la prefiero humeante, justo en medio de una presentación de resultados trimestrales. Ese lunes, a las 8:59 de la mañana, estaba lista. 3 pantallas encendidas como centro de comando, 2 expresos servidos como municiones, y mi gato sobre la mesa, tan sereno como si supiera lo que venía. La transmisión en vivo del informe financiero del segundo trimestre comenzaba a las 9, abierta, pública, inversionistas, medios y sí, ex colaboradores como yo, con algo más que interés. La voz del CEO rompió el silencio con ese tono forzado de optimismo institucional. Buenos días, hoy compartimos otro trimestre de progreso e innovación. Lo silencié. No estaba ahí para su show. Yo estaba mirando el panel de métricas. Un antiguo compañero, uno de los despedidos durante su gran reestructuración cultural, me había dado acceso de superadministradora al servidor de telemetría del sistema. Sin seguridad extra, todavía no lo habían bloqueado, no tuve que hacer nada, solo mirar. Esa mañana Orion activó la nueva versión 2.1 de mi motor, completa, con arquitectura mejorada, integración limpia, desempeño superior, y lo mejor, en producción con su competidor directo. A las 9:04 su backend empezó a colapsar. La latencia de las APIs se duplicó, luego se triplicó. Errores de login, interrupciones. Su panel de monitoreo, ese que yo construí, se tiñó de rojo. A las 9:07 la voz del CTO se coló en la transmisión. Estamos experimentando una sobrecarga inesperada. Nuestro equipo ya trabaja para... Y justo en ese momento, un cliente gigante, de esos que figuran en la lista Fortune 100, migró de plataforma, de ellos a nosotros, con un tweet que encendió todo, emocionados de asociarnos con Orion Systems. Latencia reducida, seguridad reforzada, integración impecable. A brindar por el código bien hecho. Fue una chispa en pólvora. Capturas de pantalla empezaron a circular. Comparativas. Un desarrollador publicó. Esto no es el mismo diagrama que Tara Mehta mostró en ByteHack 2019. Mi LinkedIn estalló. Conexiones, ofertas, artículos. Me llamaban la mujer que construyó la torre y luego la quemó. Y lo mejor, alguien con menos cafeína que yo filtró un hilo interno de Slack. El CTO en pánico. ¿Quién aprobó esa patente? ¿Por qué no fue detectada? ¿Quién se encargó? Y la respuesta del legal, escueta. Tú dijiste que no valía la pena perder tiempo con ella. Boom, 10:12 de la mañana. Las acciones de la empresa cayeron un 11%. 10:48. Suspensión temporal de operaciones. Mediodía en tendencia con el hashtag número código robado. ¿Y yo? Sentada en una cafetería del centro, tomando un café quemado con Lena, la vicepresidenta de Orion, con el iPad en la mesa, viendo todo caer en tiempo real. No dijo nada al principio, y no hacía falta. Solo mordisqueó la tapa de un bolígrafo, entrecerrando los ojos frente al caos que se desplegaba. Luego me miró fijamente y dijo, «Sabes que vendrán a por ti». Sonreí con calma, ya lo habían hecho, y ahora era mi turno. Intentaron ponerse en el papel de víctimas. El martes, el CEO aparecía en la CNBC, sudando bajo una chaqueta que le quedaba mal, pronunciando frases como fallos de comunicación, herencia de colaboradores y mi favorita, valoramos profundamente a nuestros ingenieros, tanto los que se fueron como los que quedan. Mientras tanto, sus abogados enviaban a Artemis una orden de cese y desistimiento, como si no hubieran pasado 6 años cubriéndome con cinta adhesiva y dejando que me las arreglara con sus paracaídas dorados. La respuesta de Artemis fue impecable. Un paquete cuidadosamente organizado llegó directo a su bandeja de entrada con el título Pruebas de cumplimiento. Dentro, una copia certificada de la solicitud de patente original. 3 declaraciones firmadas por antiguos ingenieros testificando que yo había creado el motor,
capturas de tickets de Jira con mi nombre en cada hito importante, y una grabación en Zoom con su transcripción donde el CTO admitía que no era cuestión de darle crédito a Tara, sino de trabajo en equipo. Envié todo personalmente. No hubo respuesta, ni pública ni legal. Pero empezaron a borrar rastros. Entradas completas del blog desaparecieron. El white paper de la conferencia DevCon 2021 fue retirado. Un podcast donde el CTO presumía su balanceador de carga exclusivo fue sustituido misteriosamente por un error 404. Entonces llegó la primera grieta real. Uno de sus desarrolladores senior renunció y lo anunció alto y claro en LinkedIn. Como alguien que vio a Tara sacar adelante este proyecto pese a manipulación y obstáculos, ya no puedo seguir fingiendo. Me voy. Y así comenzaron a caer las piezas. 4 renuncias en esa misma semana. Los inversionistas empezaron a hacer preguntas incómodas y la junta directiva actuó. El jueves por la noche, alguien desde dentro, probablemente el analista de RR, HH, que siempre susurraba "lo siento" tras cada ascenso frustrado, me envió la captura con la que había soñado durante años. Un hilo de correo con asunto: despido inmediato. Motivo: negligencia grave, daño a la reputación, omisión en la divulgación de conflictos de patente. Listo. Estaba fuera. Leí el mensaje 5 veces. Y por primera vez en 6 años exhalé sin temblar. Pero no había terminado. Porque el karma es dulce, pero el diseño es divino. Así que imprimí el correo, lo enrollé y lo metí en una caja envuelta. A la mañana siguiente, me planté frente a su antigua oficina con un sobre dirigido a su nombre. Dentro del paquete, junto al hilo de despido impreso, había una captura de pantalla suya, un mensaje de Slack firmado por "la familia aquí" y una memoria USB marcada con un Sharpie. Deberías haberme dado el aumento. Observé desde la puerta. La recepcionista lo hizo salir por detrás del cristal. Ya se veía mayor, con mandíbula tensa y ojos que escudriñaban el vestíbulo, como si supiera que acababa de presenciar cómo el trono se desmoronaba ladrillo a ladrillo, línea tras línea, función tras función robada. Abrió el sobre, leyó, hizo una pausa y entonces me vio, allí parada, brazos cruzados, sin sonrisa ni rabia, solo cansancio. Articuló algo. No pude escucharlo a través del vidrio, pero no hizo falta. Algunos finales no necesitan sonido. Solo necesitan un testigo. 3 días después llegó la demanda. Desordenada, desesperada, una puesta en escena. Su nuevo CTO interino firmó una queja de 47 páginas, acusándome de violar acuerdos de propiedad y sabotear sistemas con intención maliciosa. Un verdadero circo. Incluso intentaron pintarme como una desarrolladora corrupta que chantajeaba al equipo para filtrar secretos, como si hubiera hipnotizado a media plantilla con algún hechizo de control mental de jefa. El equipo legal de Artemis desmanteló todo con precisión quirúrgica, como si hubiera jugado Jenga sobre una falla sísmica. Primera respuesta. La acusada de SAI nunca firmó contrato de cesión de propiedad intelectual. La patente precede a cualquier cláusula vigente en sus contratos laborales. Revisen sus propios archivos de recursos humanos. Segunda respuesta. Si desean proceder, requeriremos auditoría completa del código, historial de control de versiones y todas las comunicaciones internas vinculadas a la patente. El proceso de descubrimiento será extenso. Por favor, confirmen su intención de continuar. Spoiler, no lo hicieron. El viernes la demanda fue retirada discretamente. Sin comunicado oficial, sin anuncio público, solo una pequeña edición en el pie de página de su sitio web. Impulsado por nuestra tecnología patentada de balanceador de carga. Ahora solo decía, diseñado para cobardes en expansión. Pero lo que vino después, mejor que cualquier revancha, fue reescribir el destino. Artemis apostó todo. Esta vez el lanzamiento fue impecable. Una arquitectura limpia, escalable, segura y más veloz que cualquier rival en el mercado. Mi nombre estaba en la patente, en el producto, en la página principal. Y lo que más me sorprendió, la gente quería trabajar conmigo. No solo tolerarme, no hablarme desde arriba ni fingir sonrisas mientras robaban mis ideas. Querían colaborar de verdad, preguntar, aportar, reconocer. Una noche, 2 becarios me apartaron tras una maratón de trabajo. Uno dijo, leímos lo que pasó en tu antigua empresa, el post, la filtración. Me puse tensa, esperando alguna disculpa por el comportamiento de los demás. Pero el otro añadió, tú eres la razón por la que aplicamos aquí. Demostraste que no nos pueden arrebatar lo que construimos. No lloré. No en ese momento.
Pero más tarde, en la oscuridad, miré fijamente aquella vieja laptop HP DeskJet que usé para reconstruirlo todo, gastada, con manchas de té y pegatinas descoloridas. Pensé que esa máquina había prendido la chispa, pero yo encendí la mecha y el mundo finalmente se enteró. Sin embargo, algo seguía molestándome. No había escuchado la voz del CTO en semanas, no desde que le entregué el sobre, ni desde esa mirada fija tras la puerta de cristal, hasta que, una semana después, un correo sin asunto ni saludo apareció en mi bandeja. Solo una frase. ¿De verdad crees que esto ha terminado? Lo miré y sonreí. Aún no. Hice un último movimiento. Por supuesto que lo hizo. Los hombres como él no desaparecen. Se convierten en consultores, asesores, estrategas de alto nivel. Resultó que había estado susurrando al oído de un fondo de capital riesgo de segunda línea, ansioso por frenar el crecimiento de Artemis. Crearon un competidor Frankenstein de la noche a la mañana, una interfaz descuidada, un backend destrozado y una arquitectura sospechosamente familiar. Demasiado familiar. Su comunicado de prensa presumía una distribución de carga de última generación. Afirmaban que todo era construido desde cero, pero finalmente citaron un producto que no se basa en cimientos robados. Ah, querían guerra de nuevo. Perfecto. Esta vez no necesité puertas traseras ni correos filtrados. Tenía impulso y un equipo detrás. Mientras ellos lidiaban con demos que se caían a mitad de clic, Artemis lanzó EdGrim, nuestra nueva plataforma basada en la versión 3.0. Un titán, un monstruo, que devoraba benchmarks y escupía gráficos en forma de dedos medios. Les dimos acceso anticipado a sus propios clientes, a todos y cada uno. Para finales de mes, 8 de sus 12 clientes clave ya habían migrado discretamente hacia nosotros. Al cierre del trimestre, su fondo de capital riesgo retiró completamente la inversión. Resulta que los supuestos visionarios estratégicos no sobreviven sin una verdadera visión ni plan claro. Finalmente lo volví a encontrar. En una gala tecnológica, barra libre, luces intensas por todos lados, demasiadas cámaras capturando cada movimiento. Se acercó, con una copa en la mano y esa sonrisa débil, como caducada, que siempre llevaba. Tara, dijo como si fuéramos viejos conocidos. Ganaste. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Esto ya no era un juego? Él miró a su alrededor, viendo el logo de Artemis en todas partes, en las pancartas, en los cordones de identificación, en el escenario. Cometí un error, murmuró. En aquel entonces, debería haberte tomado en serio. Di un sorbo a mi bebida. No te equivocaste, frunció el ceño. Tomaste una decisión, y yo también. No tuve respuesta para eso, pero alguien detrás de mí sí la tuvo. Uno de nuestros nuevos ingenieros, un joven recién graduado, que había estado observando la conversación con los ojos muy abiertos, habló en voz alta para atraer la atención. Oye, Tara, ese es el tipo que se rió cuando pediste ese aumento. Varias personas se giraron para mirar. El éxito se estremeció. Luego se alejó solo. No lo seguí. Tenía que prepararme para dar mi discurso inaugural. 10 minutos después estaba en el escenario frente a 2000 personas. Conté una historia, no de venganza ni siquiera de triunfo, sino de recuperación, de construir algo innegablemente mío y ver al mundo luchar por alcanzarme. Después alguien me preguntó qué consejo le daría a las mujeres que trabajan en tecnología y se sienten invisibles. Sonreí y respondí: presenta la patente y luego enciende la chispa.